cada vez más lejos. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow. Hola, 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 muy buenas noches, muy bienvenidos a este nuevo programa de Sex Onda. Hoy pues 21 de abril y tenemos un hermoso tema para trabajar hoy. Lara, ¿de qué se trata el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a empezar con algunas preguntas que nos estuvimos haciendo nosotros en la semana y las vamos a compartir con la audiencia. ¿Alguna vez se preguntaron qué muestra nuestra manera de escribir sobre nosotros? ¿Sabían que nuestra personalidad quizás pueda verse reflejada en la manera de escribir que tenemos? ¿Sabían que existe una disciplina que se dedica a estudiar la manera de escribir que tenemos? ¿Tienen idea de qué se trata la grafología y para qué sirve? En este programa consideramos que nuestra forma de ser se ve reflejada en nuestra escritura o hasta, por ejemplo, en nuestra firma, y que por lo tanto también creemos que quizás a través de la grafología podemos vislumbrar algunos aspectos de nuestra sexualidad. Gille, ¿querés presentar al invitado? Claro que sí, invitadazo de lujo que tenemos el día de hoy. Él es grafólogo público, numerólogo, master teacher en registros akáshicos, maestro en Reiki Usui y Shishime egipcio, además maestro en Aqualid y facilitador de memoria celular, además tarólogo y maestro alquímico. Se formó en la carrera oficial de grafólogo, una maravillosa ciencia que ejerce desde hace años y que lo ha llevado a hacerse muchas preguntas sobre los conflictos personales que observaba en las personas que analizaba como grafólogo y además en sus propios conflictos personales. Él es Alejandro Beato, bienvenido. Muy bienvenido, Ale. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Germán. Gracias a ustedes por la invitación y por toda la presentación. Te cuento, Ale, que tenemos a Lara, que es de Rosario, Nora, que es de acá de San Martín, y Gille, que es de México. O sea, como ves, es un programa federal e internacional. Ah, excelente, mira qué sorpresas. Bien, bueno, muy bien, me encantó. Muy bien. Bueno, vamos a aprovecharte porque el tiempo es tirano y tenemos poco tiempo. Serían 45 minutos. Es poco por todo lo que tenemos que aprender de vos. Y Nora, te quería hacer la primera pregunta. ¿Nora? Hola, Alejandro. Quería saber si nos podés explicar un poco qué es la grafología. Bueno, la grafología es una de las ramas que se desprende de la psicología y concretamente la grafología lo que permite es estudiar la escritura, la firma y los trazos que cualquier escribiente hace para interpretar cómo es la personalidad, el temperamento y el carácter. Entonces, un grafólogo lo que hace es se dedica a estudiar los trazos y bueno, los 8 o 9 géneros de la grafología para poder entender la estructura de la escritura y sus interpretaciones. Eso es lo que hacemos. ¿Y qué fue lo que te llevó a acercarte a la grafología? ¿Y qué te llevó a estudiarla, no? Bien, es que en realidad fue por frustración y fue por accidente, frustración porque cuando yo estaba en quinto año tuve, me acuerdo, un profesor de economía, de contabilidad y de economía, Fermín, y él era, bueno, es economista y grafólogo. Y la diferencia que obviamente los grafólogos eso no pasa, él tenía un poder o un don que él te analizaba la escritura, la firma, te interpretaba, y luego entraba en un proceso de evidencia. Que esto era su cualidad personal, no era porque haya estudiado grafólogo. Y bueno, y ahí fue que me empezó a hablar de mí, de la personalidad, de lo que era en ese momento, de 17, 18 años. Y a partir de ahí empieza todo el proceso me empezó a hablar de 8 o 9 años al futuro,
de eventos que sí ocurrieron todos, se cumplieron. Y a partir de ahí me volvió la cabeza y dije, wow, y él me dijo, mira, la grafología no ve el futuro, lo veo yo. La grafología es muy linda. Y bueno, y ahí quedó. Yo tenía en claro que después de secundario iba a estudiar hotelería. Estudié, digamos, empecé la carrera. Hice el primer año y como trabajaba y estudiaba, no podía, digamos, coordinar el tiempo para estudiar porque cursaba de lunes a viernes. Tenía 12 materias anuales de hotelería, 3 idiomas, finales, parciales y bueno. Y ahí fue que dejé la carrera, me frustré, me enojé conmigo mismo y dije, bueno, ¿qué hago? Yo quería tener una carrera y bueno, eso fue el año 2000. En 2001 me fui a Europa de viaje, ahí empezó el proceso de búsqueda. 2002 fue el corralito de Argentina, representa todo el país y demás. Y yo quería estudiar una carrera y sentí que quería hacer un estudio. Y a partir de ahí, 2003, dije, bueno, me anoto. Busqué, averigüé la carrera, la encontré, me acerqué al instituto, vi que no era mucha carga horaria de días por materias. Y bueno, dije, me anoto, y me la tomé en serio. Eran 2 años, el tercer año en una especialización. Y bueno, y ahí empecé a estudiar psicología y grafología dentro de la carrera, porque tiene materias de psicología para poder entender el análisis grafológico. Gille, Muy Lara. bien. Sí. Perdón, Ger. No, dale, Lara, dale. No, vos. yo quería preguntar qué tan preciso es el análisis grafológico, si es que se puede hablar de precisión. Sí, y la grafología tiene un alcance, un porcentaje bastante alto de nivel asertivo y de interpretación. Hay varias disputas entre autores de grafología y en la actualidad, porque fue evolucionando en estos últimos 30 o 40 años la grafología. Hay entre un 93 y un 97% de exactitud, digamos, interpretar una escritura y una firma, sí. Algunos dicen un 93, otros un 95. ¿Quiénes lo dicen? Grafólogos y corrientes de la grafología. Autores, totalmente. Pero sí, hay mucha precisión porque fueron muchos siglos de desarrollo y de análisis. Claro. Wow. Muy bien. ¿Qué podemos ver a través de la manera de escribir de las personas? Todo lo que quieras ver y descubrir de una persona lo puedes encontrar en una escritura. Por ejemplo, desde la sexualidad, el comportamiento sexual, podés ver el tema de lo que le llamamos las toxicomanías, el tema de adicciones, que haya alcoholismo o drogas, se ve en la escritura. También se puede ver en la escritura, en la forma de ser, la apertura, la mentira, el engaño, la deshonestidad, la inmoralidad, personas que roban, personas que tienen doble moral. Patología se ven muchas porque está la rama de la grafología que es grafopatología, que es una especialización, una rama muy linda, donde el grafopato, que le llamamos, y ahí podés ver desde cáncer, tumores, temas cardiopatías, asma, podés ver problemas circulatorios, problemas neurológicos. De hecho, el Alzheimer se ve en la escritura y hay ahora en estos últimos 20 años, porque el Emerson fue pionero con el Hospital de Clínicas para trabajar con pacientes con Parkinson. Se hizo una investigación que se presentó de forma internacional, se aprobó y se desarrolló, digamos, un proceso donde a los pacientes con Parkinson se hizo una investigación científica y grafológica con neurólogos, médicos y grafólogos y psicólogos. Y se determinó en 3 etapas. Por ejemplo, el paciente con Parkinson se le tomaba un escrito antes de la medicación. La segunda toma o muestra de escritura se hacía bajo la medicación,
qué efecto producía la medicación en la escritura. Y la tercera variabilidad, toma de escritura, fue y es cuando se va el efecto de la medicación, cómo queda el sistema neurológico. Y ahí se desarrolló toda una técnica grafológica que se hace a que las personas con Parkinson, que es un movimiento impulsivo, nervioso, de temblores, controlarlo y mejorar la escritura. Eso se hace. Y de ahí se ve un montón de cosas más de la grafología. Bulimia, anorexia se ve mucho. Y Eso se ve en adolescencia, en mujeres y en hombres, más en mujeres, se ve mucho eso. mencionaste el cáncer. ¿El cáncer se ve en general o se ve qué parte del cuerpo tiene cáncer? ¿Se puede- Muy bien la pregunta. Se ven los rasgos prodrómicos previos a la manifestación sintomática del cáncer, que lo diagnostica el oncólogo, y se ve en determinadas partes del cuerpo, porque la escritura representan proporciones del cuerpo físico. Pueden ser un cáncer en el útero, en las mujeres sale, útero, quistes, abdomen, puede ser en piernas, puede ser en espalda, puede ser en pecho o en la cabeza. Se ve. Y también se ve si hay metástasis, se ve. Eso hay que hacer mucho análisis, lupa, microscopio, hay que ver el trazado, todo lo que es la presión, el surco que hace la virome en el papel, la tinta. Ahí está todo el tema de la enfermedad. Y con respecto a lo que más nos interesa a nosotros, que es el plano de la sexualidad, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los indicadores que nos puedas contar que manifiesten alguna característica especial en eso? Bueno, ya que es un programa sexual, que se habla de sexo, que es la noche y el programa ideal. Bueno, en grafología yo tuve, se ve, después tuve casos que fui descubriendo comportamientos sexuales, experiencias, después son muy cómodos, si quieren se los cuento. Pero sí, se ve, por ejemplo, la letra G es la letra refleja de la sexualidad y del sexo. ¿Por qué la letra G en cursiva hablo? La G en cursiva porque refleja el proceso de desarrollo de la libido de la persona, como lo llama Jung y Freud y Lacan, digamos, la libido como canaliza la energía sexual. El óvalo de la G, la jamba, que es el bucle que desciende, la anchura de ese bucle, la profundidad, si es curvo, si es en ángulo, si es una G completa, o es una G que se le llama muy rara, el tema es semi-acabada, está incompleta, que no cierra el bucle por debajo. Entonces, bueno, ahí se ven rasgos. Para dar pautas, una escritura angulosa, que es trazos rectos, duros, rígidos, opuesta a la curva. Vamos a hablar de una sexualidad un poco tenaz, dura, o fuerte, o intensa, donde hay poca conexión con la parte emocional y afectiva. Después una escritura más curva, hablamos de una persona más romántica, sensual, emotiva, y puede haber un poquito, dependiendo de qué cosas, narcisismo, así como algo muy de vanidad. Histeria, vamos a la histeria ahí. Claro. ¿Y también se pueden detectar las disfunciones sexuales en la grafología? Yo he descubierto varias. Está bueno para saberlo. Sí. Se ve la eyaculación precoz en hombres. Ves problemas de erección en hombres. Malformación anatómica. La zona genital masculina se ven. Puedes ver frigidez, anorgasmia. Traumas sexuales se pueden ver también. Wow, nos serviría todo eso. ¿Y Sí. se ve a simple vista o necesitas alguna lupa para ver algunos rasgos? ¿O a simple vista se ve todo?
A simple vista se ve si el que busca encuentra, porque en grafología tenés que ahondar con lupa y microscopio. Con lupa puedes ver, a simple vista ves, y con lupa profundizando. Haces un zoom, amplias la visión de la letra o la parte de la escritura que quieres ver, y ahí ves cómo intervino el inconsciente, qué hizo el inconsciente en el lapsus calami, que se le llama. Lapsus calami es un accidente gráfico que manifiesta el inconsciente por una carga emotiva o pulsional que el yo no lo pudo regular y ¡plaf! Es como que lo escupió. Esa escupida, por así llamarlo, esa expresión de la pulsión se manifiesta en un accidente gráfico que se llama lapsus calami. Como en terapia puede ser un lapsus sílabus, el paciente está hablando, se manda un lapsus y ahí se lee también porque el terapeuta, el analista, lo detecta. En grafología se ve. Y ahí con lupa se ve y bueno, ves viendo qué pasó acá. ¿Y la compatibilidad de pareja también se puede ver con la letra? Sí, se hace compatibilidad de pareja y sexualidad y temperamento, sí. Sí. Esa pregunta está buena. Cuando yo estaba en la carrera era una gran disputa y pelea entre grafólogas, ¿por qué? Y profesoras, ¿no? Se mataban entre ellas porque era el debate de que era como muy de una mancia. De una mancia, a ver si fulana es compatible con fulano. Y era como que lo miraban así, las psicólogas también. Pero sí, si vos podés mirar compatibilidad de caracteres, sí, porque en selección de personal, claro, en un área, en un departamento de la empresa, puedes homogeneizar el caos o los vínculos. Sí. Pienso que tendrían que tomarle un test grafológico a los políticos, ¿no? Antes de presentarse. Sí, yo he visto firmas. Sí. A ver si están aptos o no están aptos. Ninguno está apto, y los que trabajan en la justicia tampoco. Secretarios de juzgados, jueces, fiscales, prosecretarios, de terror. Esas firmas son patológicas por donde la mires. Aprovechando el tema, me gustaría preguntar si en la escritura se pudiera ver reflejado también satisfacción sexual de una persona. Buena la pregunta. Sí, se puede ver. Lo que puedes ver, cómo manifiesta la libido. Vamos a la letra G, vamos a la letra J, lo que le llamamos las jambas. Vemos los bucles, la zona inferior, zona media. Y ahí ves, lo que se puede ver, la satisfacción e insatisfacción. Una inhibición sexual o emocional. Por lo general a veces hay algo emocional o mental que bloquea lo sexual. Porque el comportamiento sexual es el resultado final de una manifestación previa que puede ser emocional o mental. Sí. Claro. Yo iba a preguntar, pues yo estoy fascinada, ¿no? Es la primera vez que escucho hablar tan en profundidad de la grafología y todo lo que contás me parece maravilloso. Y me da a pensar que a través de nuestra escritura y de nuestra manera de entender a quien sepa interpretarla, como vos, por ejemplo, que estás formado, es como que se puede ver todo nuestro mundo interior, o sea, quiénes somos nosotros, nuestra personalidad, y yo estoy maravillada, en realidad. Y me puse a pensar también en cómo escribimos, en por ahí, si tiene relación, en que por ahí uno va cambiando la escritura después de ciertos sucesos por los que vamos transitando, y si eso también tiene que ver, o sea, si la manera de escribir que va mutando en nosotros está relacionada a ciertos eventos o vivencias que vamos teniendo. Sí, obviamente la escritura es un proceso de desarrollo que va evolucionando en los años que vamos viviendo.
Obviamente la escritura de la infancia y de la adolescencia no va a ser la misma que la adultez, pero hay personas que todavía mantienen la escritura en su totalidad o rasgos de la adolescencia, y ahí ves qué pasó en ese proceso. O el cambio de la cursiva a la imprenta que se produce naturalmente en la adolescencia por un proceso de crisis del adolescente que vive en el plano hormonal, en el plano psicológico, donde deja de ser niño y pasa a ser una especie de adulto, porque se cree a sí mismo que es adulto, pero todavía no lo es porque sigue siendo muy inmaduro a nivel emocional y mental. Entonces todo ese proceso lo que hace es que ahí ves también las fijaciones que hizo el inconsciente en las etapas de la escritura. Y yo me especialicé en grafología infanto-juvenil, soy grafólogo infantil, y simultáneamente me especialicé en lo que es reeducación de la escritura o grafoterapia, que es una terapia grafológica que yo doy a aquellas personas que quieran modificar o cambiar la escritura o la firma. Entonces ahí vos vas trabajando, yo voy trabajando como grafólogo en mejorarle determinados rasgos de la personalidad a través de ejercicios grafológicos, escriturales, que la persona va haciendo y va haciendo tomar conciencia de determinados comportamientos. Rasgos, no la estructura de la personalidad, porque eso no se cambia. Eso te lo dicen los psicólogos y ya está así. No lo cambia un psicólogo, menos lo va a cambiar un grafólogo, pero sí ayudas a la persona que haga un proceso concreto de mejorar su autoestima, por ejemplo, vencer miedos, que tome confianza en sí mismo, la aceptación. Esos patrones sí puedes trabajar. Claro. Wow. Ok. Y bueno, ya que mencionas lo del tipo de escritura, si es imprenta o si es cursiva, ¿existe algún indicador diferencial en cuanto a usar uno u otro tipo de letra? Sí. La cursiva es la escritura más pura y natural que la persona puede desarrollar. Pero ¿qué pasa con la cursiva? Pocas personas escriben en cursiva, salvo las personas de mediana edad adultas en adelante por la generación que conservan la cursiva. Nosotros jóvenes y los que vienen detrás nuestros, más jóvenes todavía, escriben en imprenta minúscula, algunos en imprenta mayúscula y algunos que se le llaman grafología escritura mixta, que combinan letras imprentas con cursivas. ¿Qué representa? La cursiva es la naturalidad de la expresión de la personalidad. Se puede analizar y se ven más cosas que con la imprenta. La imprenta, acá hay autores grafológicos que tienen diferentes versiones y se pelean entre ellos, y los profesores y los grafólogos también. Pero particularmente lo que representa es un proceso de dejar afuera, mejor dicho, dejar adentro algo que yo no quiero que el afuera me lo vea o me lo descubra. Es como una pantalla, una máscara que se pone la persona con la imprenta porque simula ser algo que no es. La imprenta es una escritura separada porque las letras son bloques, no hay unión, no hay un coligamento, como sí lo tiene la cursiva. Entonces ahí decimos que psicológicamente podemos hablar que hay un pensamiento o una idea de pensamientos interrumpido, porque son letras separadas. Y después, ¿qué pasa? Bueno, también hay como una falta de poder, una dificultad de expresar las emociones y los sentimientos. Porque la imprenta es estructura, es recta, es rígida, porque las letras así lo determinan. Entonces, y no hay unión entre letras. Entonces, se dice como que la persona está un poco desafectivizada o disociada de sí misma. Esa es la diferencia de la imprenta con la cursiva a grandes rasgos. Hay que ver qué tipo de imprenta hace, el tamaño, la altura,
la legibilidad, se combina letras y eso. Pero vos recién estableciste como que hay edades, Sí. ¿no? Como que los más jóvenes tienen como característica este tipo de escritura en imprenta o en imprenta minúscula, y la gente un poco mayor, como nosotros, usa más la cursiva, ¿no? Tendrá que ver con un estado social también de esta cultura o de la globalización o del... Claro, bueno, justamente acá tiene que ver en el proceso de la educación, que lamentablemente en Argentina es un desastre, el sistema educativo de las escuelas. No sé, deberían haber grafólogos en todas las escuelas públicas y privadas para asistir a los docentes y a los alumnos, porque el docente no está muy formado en esto. Lo que pasa es que en estos últimos 20 años surgió la tecnología que fue la computadora, los videojuegos, el joystick y el mouse con el teclado. El uso de la tecnología hizo que nosotros dejemos de escribir a mano y empecemos a utilizar el mouse, el teclado, los joysticks para los videojuegos. Después vinieron los celulares con pantallas táctiles, estamos todo el día así con los dedos. Entonces ahí modificamos movimientos neurológicos de nuestras neuronas, se forman otras redes neuronales, las redes neuronales de la escritura dejan de usarse, se deterioran, entonces cuando empezamos a escribir se hace como una escritura rota, que le llamamos, una escritura que tiene deformación en su trazabilidad. Y las nuevas generaciones tienen muchos problemas para escribir. Por lo tanto, tienen problemas para expresarse verbalmente, para pensar y para hacer. No así los adultos y los adultos medianos en adelante, que venimos de la cultura donde tuvimos que escribir a mano. Por ejemplo, hoy en la facultad o en las escuelas, bueno, en las privadas, tú puedes llevarte la notebook y puedes tomar nota, por ejemplo. Antes eso no existía, era todo a cuaderno, lapicero, virome de escribir, copiar pizarrón. Entonces, hoy no hay desarrollo, que se dice desarrollo a mano de escritura. Y eso sí, otra cosa que he visto también, porque yo tengo hijos, es llevar la fotocopia, cortar y pegar con las consignas y no copiarlas del pizarrón como era antes, ¿no? También eso hizo que se dejara de copiar, y tiene algo que ver también el abandono de la caligrafía que se hacía hace muchísimos años, que en algún punto se decidió que hacer caligrafía era estandarizar una forma de escritura, ¿no? Por eso se dejó de lado. Sí, claro, porque la tecnología hizo que dejemos de lado de escribir a mano. A mí también me pasa como grafólogo. Yo que estoy con la compu y demás, el celular, cuando tengo que escribir a mano, por ejemplo, hoy tuve que hacer, bueno, estuve trabajando hace un rato, y tuve que tomar apuntes o escribir a mano. Mi letra ahora es un desastre, entonces yo me miro y digo, no puede ser. Claro, pero no es porque mi personalidad se deterioró, sino porque estamos perdiendo el hábito de escribir. Por eso yo tengo acá a mano en el escritorio una lapicera Parker de tinta, y ahora estoy, bueno, en el pasado lo hice en pandemia, y este año también es usarla, porque la lapicera ayuda a reconectarnos con la cursiva, a escribir. Está bueno tener una lapicera con pluma y tinta, porque el trazo es más lindo y el movimiento de los dedos mejoramos la motricidad fina. Justamente perdimos y estamos perdiendo toda la motricidad fina, que es lo que desarrolla la escritura, un niño. Eso te iba a preguntar también, porque, por ejemplo, hasta no hace mucho, los escribanos tenían que firmar las escrituras con lapicera de tinta, precisamente porque en una pericia se detectaba la profundidad de la pluma, el trazo. Sin embargo, ya hace unos años que hasta los escribanos firman con lapicera con virome. Y me imagino que para el estudio de la grafología también debe ser distinto,
Sí. estudiar la virome o estudiar con una lapicera de tinta, ¿no? Porque es otro trazo. Porque la diferencia que hay que la pluma se desliza por el papel, la tinta deja un rastro en ese surco que es muy tenue, y la virome, el surco es más profundo, porque uno presiona, entonces el bolígrafo a la punta marca más. Sí, hay diferencias, pero afinando con lupa, ojo, comparando, más o menos, si sean, por ejemplo, yo he hecho pruebas a una misma persona, le hago escribir con pluma y con virome, en 2 hojas distintas. Y ahí yo veo la diferencia, o veo las cosas. Veo más cosas por ahí con pluma o con tinta y viceversa. Y ahí voy sacando información. Sí. Bueno, y por último, porque así dejo hablar a las chicas, si un indicador aparece más, o sea, es con una sola vez que aparezca el indicador ya es suficiente o tiene que ser algo repetitivo? No, tiene que haber rasgos repetitivos. Con un rasgo yo no puedo decir nada, tiene que haber cosas, muchos rasgos se repiten y ahí saco un patrón de comportamiento en la persona para ver qué es lo que le pasa. Sí. ¿Y muchas veces se tiene que repetir el rasgo o hay un estándar o no? Sí, hay estándares de rasgos, pero también se tienen que repetir. Por ejemplo, con un trazo anguloso yo no puedo decir que la persona es agresiva. Tiene que haber triangulosa, finales angulosos o finales acerados. Estoy diciendo en términos grafológicos. Los óvalos angulosos, la T y la barra de T dura, rígida, trazos largos, inclusivos. Entonces ahí sí veo una firma angulosa y legible. Entonces ahí digo, sí, la persona tiene un rasgo agresivo, temperamental, que exterioriza esa energía o esa pulsión. Y te hago otra consulta. ¿La grafología puede llegar a ser predictiva o hablarnos algunas cosas del pasado de la persona? Bien. La escritura, la grafología. Podés ver el pasado, todo esto del pasado. El pasado de las vivencias importantes, la firma, ves mucho cosas del pasado. El margen izquierdo representa el pasado de la hoja. Todo lo que pasa al lado izquierdo ahí vemos muchas cosas. Porque el inconsciente lo manifiesta. Y del futuro lo vemos en el margen derecho, es cómo se proyecta el futuro, cómo lo ve el futuro, y qué siente hacia lo nuevo y desconocido. Pero no más. No vemos eventos futuros, etc. Eso no. Eso con tarot y numerología, sí. Pero la grafología es cómo la persona, la mente de la persona se proyecta el futuro. Hay gente que tiene miedo, hay gente que o piensa mucho el futuro, lo que pasa. Y eso sale. Claro. Y yo me estaba preguntando, por ejemplo, cuando alguien hace terapia grafológica, estás hablando de los escritos y que justo Germán te preguntó por esto de los patrones y demás, vos decís que les haces escribir. ¿Eso que escriben es algo que la persona quiere escribir y escribe lo que siente en ese momento? ¿O, por ejemplo, es como un dictado, por así decirlo, donde vos le decís qué es lo que tiene que escribir? Porque quizás de esa manera, en esa escritura te ayuda a determinar más rápido ciertos patrones. Las dos cosas, porque yo cuando tomo los test, hay escritos que le doy consigna y escritos que son sin consigna. Porque también le doy lugar y espacio al inconsciente que se manifieste. Claro. Yo necesito extraer el mayor estado de pureza de su interior. Con diferentes consignas grafológicas se ve todo. Esa es la gran ventaja que tenemos los grafólogos de los psicólogos. Los psicólogos a veces tienen que hacer hablar a la persona. Cuando hay una pericia o hay una entrevista a un psicodiagnóstico, hay que entrevistarlo, hablarlo y después se le toma baterías. Yo lo hago hablar, le hago preguntas, todo, pero si no quiere hablar, lo hago dibujar, le marco pautas.
Entonces los psicólogos manejan test proyectivos como los aprendí yo en la carrera, que los uso también algunos, otros son más allá de psicólogos, pero si no lo llevo toda la parte grafológica, que ahí tengo un montón de material para ver. Claro. Muy bien. Nadie se me escapa. No, vemos que no, sinceramente, yo por lo menos tengo dudas. Nadie. Sí, parece que sí se ve reflejado todo en la escritura, ¿verdad? Sí. Y bueno, nos comentabas entonces que haces este tipo de terapias donde podemos mejorar nuestra escritura y al mismo tiempo ir cambiando ciertas características de nuestra personalidad. Pero en caso de una persona que no va a terapia y que de alguna manera decide trabajar en su escritura, ¿puede entonces también modificar algún aspecto de su personalidad o de su forma de ser sin ir a terapia? Sí, porque sí, como dije antes, se pueden mejorar determinados aspectos o rasgos para que la persona cambie la forma de verse a sí misma. Y eso sí se logra. Yo he trabajado, por ejemplo, con una arquitecta que ella quería mejorar la firma. Tenía una firma linda, pero una firma un poco desordenada. Y cuando firmaba los planos, cuando lo presentaba a la municipalidad o al proyecto, el plano era hermoso y me decía, yo cuando firmo arruino el plano. No me gusta. No puedo ver mi firma en ese plano tan perfecto que hice la casa, el edificio que me pidieron hacer o lo que fuese. Entonces ella no podía integrar de una obra arquitectónica su aspecto de sí misma a través de la firma. Entonces tuve que trabajar primero la visión que tenía de sí misma, segundo la autoestima, y segundo, la aceptación. Desarrolló una firma hermosa, porque además era arquitecta y diseñadora de interiores, y le encantaba el arte, pintar, dibujar, y sacó una firma que parecía como una obra de arte. Qué bueno. Y después firmaba esos planos con unas ganas, Y sí, diciendo acá estoy yo. exactamente. Sí. Uh-huh. O sea, Bueno, ya un poco contestaste la pregunta, pero además de la personalidad, ¿también puede ayudarnos a modificar patrones de conducta? Sí. La forma de hablar, la forma de vincularte y la forma de exteriorizar las emociones, sí. ¿Y se puede revertir incluso una persona violenta? Sí. ¿Se puede cambiar Se puede. solamente con cambiándoles? Mirá, Sí. qué bueno. Qué interesante. Yo tuve un caso. Bueno, después si quieren pasar a la parte sexual, pasamos porque tengo un par de casos ahí que viví. a ver, dale, ¿tenés alguna anécdota graciosa que hayas visto en la letra y que hayas trabajado con el Mira, paciente? sí. Mira, tengo varias. Una te voy a contar que la idea es que nos riamos. Porque hay de todo. Yo, grafólogo, ya especializado todo, me llega una persona, un varón, que aparte me manifiesta, yo me quedé blanco. Yo dije, me está jodiendo. Me dice, mira, quiero hacer grafología porque quiero mejorar la escritura, no me gusta, escribo malísimo, es horrible, mi escritura es muy infantil. Y yo vi a él que tenía como un problema para hablar, como con la lengua, hacía muchas pausas, había palabras que le costaba pronunciar. Dije, bueno, le digo, vos de chico tartamudeabas, sí, bueno, después lo corrigió, ok. Y le digo, pero ¿por qué más querés? No, porque también lo que me pasa es que, me decía, no, lo voy a decir, no puedo dejar de masturbarme muchas veces en el día. ¿Cómo? Le digo. Y yo le digo, sí, me dice, tengo un deseo, muchas ganas en el día. Me dice, cuando estoy trabajando, termino de trabajar, me tengo que ir a un lugar muy privado. Y yo decía, pero yo nunca me pasó una cosa así. Y dije, pero esto no es para mí, tiene que ir a un psicólogo, a un psiquiatra. Yo estoy como que no puedo hacer nada. Y dice, no, pero yo quiero trabajar la escritura más allá de lo que yo haga con eso. Bueno, y ahí fuimos trabajando el tema de la ansiedad. Dije, bueno, la ansiedad y demás. Después, obviamente, yo le sugerí a los 2 o 3 meses, digo, mira, es conveniente que hagas un poco de terapia,
porque acá hay algo más que yo te puedo acompañar, pero la terapia lo tenés que hablar en profundidad. Que el acto masturbatorio, le digo, hay algo que está pasando, hay algo detrás. No solamente la ansiedad, hay algo que lo tenés que elaborar con un psicólogo. Entonces, bueno, ahí acepta, le recomiendo una amiga terapeuta y ahí empieza, la llamo, le digo, che, me pasa esto, y yo me reí, ella también, y dice, bueno, es normal, pero tranquilo, vos mandámelo que yo me ocupo. Y bueno, yo seguí trabajando con él, mejoró la escritura, seguía con el mismo comportamiento masturbatorio, hasta que después lo fue regulando y fue esto. Pero sí, la escritura de él era muy ansiosa, y de mucha impulsividad y muy sexual. Muy sexual. Muy sexual. Ese fue un caso. Después tengo otros casos divertidos. A ver, contalo, dale. Contá otro caso. Dale, tantos casos, te cuento el otro. Dale. El otro me pasa con una amiga. Yo ya me estaba por recibir de grafólogo, estaba ya el último cuatrimestre terminando. Y me dice, ay, Ale, me dice, voy a salir con un pibe, me dice, mañana, qué sé yo, pero me invité a ir a la casa, seguramente vamos a tener sexo, qué sé yo, pero bueno, no sé. Mirá, era un compañero de la facultad o del trabajo, no me acuerdo de una hora, pero le había dejado en ese tiempo, no había tanta internet, le había hecho una notita o una cartita, una pavada que se hacían antes a mano, sin tanto WhatsApp, Telegram, Twitter, todo por Instagram. Entonces se escribe a mano, entonces me hace pedazo de papel esa nota escrita por él. Me dice, léeme esto porque yo necesito que me des tu impronta a ver cómo voy ese sábado. Le digo, bueno, pero no, tranquila, le va a ver, ya conocés, saliste, no es un desconocido. Bueno, entonces le miro y le digo, ¿sabes qué? Acá hay un tema sexual raro. Me dice, vas a tener que encamártelo. Le digo, ¡ay, no me digas eso, dale, no, es la primera noche. Digo, pero ¿sabes qué? Necesito que me saques una duda grafológica. Vos no me podés dejar así porque yo tengo que corroborar científicamente lo que estoy viendo. Y me dice, ¿qué ves? Y le digo, mirá, acá veo un tema genital. No sé si hay una anomalía o una deformación en la zona genital de él, o hay un mal funcionamiento, o un mal desarrollo como varón. Pero le tenés que bajar los pantalones, le digo. Tenés que llegar a esa instancia. ¡Ay, no! Bueno, entonces, bueno, me dice, no te prometo nada, déjame ver qué onda, porque ya me condicionás, ya me sugestionás, y bueno, qué sé yo. Entonces yo le ponía, bueno, no sé, haz lo que quieras. Si no es esta vez, la próxima, digo, pero necesito que en algún momento se tienen que desnudar y necesito que pases por la experiencia porque me tenés que confirmar. ¿Qué es? Bueno, esa noche va, qué sé yo, cena, bueno, me cuenta el domingo, el día siguiente me llama, también porque no había Twitter, no había Telegram ni WhatsApp. Me llama por teléfono, fue te hablo 2003. Me llama por teléfono, bueno, acá estoy. Me dice, sos un hijo de tu madre, lo que me dijiste, pero ¿qué pasó? Me dice, sí, fui a la casa, cenamos, charlamos, la pasé bien, qué sé yo. Se puso mimoso, nos pusimos un poquito mimoso en el sillón, así, charlando, unas copitas, besos. Nos fuimos relajando. Y yo estaba tan nerviosa porque no sabía con qué me iba a encontrar, me decía ella. Me dice, yo estaba sufriendo no por lo que iba a hacer, por lo que podía ver en él. Entonces, y le digo, bueno, ¿qué pasó? Bueno, ahí a los besos, bueno, van al cuarto. Y él le dice, mira, te tengo que decir algo. Y ella se queda blanca. ¿Qué? Me dice, tengo un solo testículo, le dice él a ella. Y ella le dice, bueno, nada, se hacía como que no le importaba nada. Bueno, nada. Está bien, bueno. Y ella le decía, yo tengo una teta más grande que la otra, si la mirás un poquito, es así, o sea. Y todos tenemos algo un poquito más fuera de las proporciones. Entonces la dibujó bastante bien, ella estuvo ahí bastante atenta. Entonces, bueno, qué sé yo, bueno. Y ahí, y dice, bueno, pero después me va a pasar otra cosa que ya lo va a seguir a notar y vivir. Entonces, bueno, se queda ahí. Bueno, empiezan a tener un momento de intimidad. Y fue un momento de intimidad porque la segunda sorpresa que tenía él era que no eyaculador precoz. O sea, empezó la cosa y ¡pling! Terminó todo ahí. Entonces,
se quedó media así como con un testículo y terminó todo. Entonces, y ahí, bueno, nada, hablando de todo esto, bueno, se quedan un rato ahí, hablan un rato, pero vuelven a intentar. Y bueno, y él pudo lograr un poco más de intimidad y ya está. Entonces él me cuenta todo esto y me dice, sos un desgraciado, ¿dónde lo viste? ¿De qué letra? ¿Qué sé yo? Y ya quería saber todo. Y yo, no reveló secretos. No, esto es grafólogo. No, pero es bueno saberlo, porque el día de mañana conocemos una persona, le tenemos que hacer escribir algo para ver si vamos a Y ser se la mandamos a Ale. compatibles. Y se lo mandamos. Es el filtro. Hacemos el filtro, claro. Hacemos el proceso de selección. Si ese candidato. Claro. Claro, te la mando, Ale, me decís, te pregunto, ¿es tóxica, no es tóxica? ¿Conviene, no conviene? Claro, es una loca, y celosa, sí, posesiva. Hay que internarla, hay que bueno. medicarla, lo que sea, sí. Ahí pasamos el filtro, sí. Exacto. Qué loco, yo estoy sorprendida, ¿no? La verdad es que me estalló la cabeza, sinceramente, ¿no? Para bien, obviamente, ¿no? Pero estoy sorprendida con la cantidad de cosas que uno puede aprender mirando la escritura o la firma de alguien más, hasta de uno mismo, me imagino, que también si uno se analiza su propia escritura, también puede empezar a conectar con un montón de cosas que por ahí o pasamos por alto o dejamos en algún cajón alguna vez. Y ahí quedó. Sí. Se ve bastante, sí. Claro. Bueno, te íbamos a pedir algún tipo de consejo básico, si se puede, si nos puedes compartir aunque sea uno. Si es que se puede. O sea, tampoco queremos que nos develes todos los secretos y te quedes sin magia. Pero por ahí alguno básico que por ahí podamos implementar con nosotros, por ejemplo. Ok. Sí, se puede. ¿Cómo se puede? Dame un segundo. Se puede, de alguna manera, como, a ver, primero tienen que, ¿de la parte sexual me preguntabas o una parte de la personalidad? Puede ser sexual, ya que estamos bajo este programa y con Perfecto. Sexo con Onda, por ahí sí. Bien. Bueno, en ese caso pueden mirar, bueno, la G, que la letra G esté completa, Ujú. que sea una G armoniosa. Armoniosa implica que el trazo sea, bueno, el óvalo redondeado en lo posible, la jamba larga, el bucle de la G más o menos ancho, y que la termine, que la suba hacia arriba la G, que sea completa. Claro. Si ¿También el aplica la logo J? aplica la J cursiva, la G cursiva, aplica la Y cursiva, y también aplica, digamos, la inflación del bucle, habla del tema del nivel de fantasías. Si es muy inflado ese bucle, hay mucho cachondeo ahí, mucha cosa sensual. Muy bien. Bueno, Eso. perfecto. Vamos a estar analizando entonces. Tengo otra consulta. Genial. ¿Se hizo algún estudio con respecto a las personas que cambiaron de sexo, si les cambió el tipo de letra? ¿O no hay nada sobre eso? Qué buena pregunta que me hiciste. Mirá, en estos años no estuve en contacto con colegas, con amigas, pero es una muy buena pregunta porque habría que ver qué pasa. Lo que sí te puedo decir es que la escritura homosexual o de una persona homosexual o gay, si es varón, va a tender a ser una escritura más curva, más femenina, más redondeada, más legible, más estética. Y ahí tenés el rasgo de la parte femenina, la parte de histeria, la parte de la sensualidad, la emoción. Pero nunca me tocó, nunca, no me tocó. Y en estos años estaría bueno con personas trans, con personas travestis o bueno, diferentes géneros,
poder tomar muestras a ver cómo son sus escrituras. Estaría bueno. Yo creo que ahí pueden salir otras cosas más. De traumas y dolores. Es una hipótesis que yo tengo personal. Sí, aparte esto de la historia del pasado que vos nos contabas. Claro, una situación de abuso, una situación de violencia y algún rechazo de sí mismo de su cuerpo. Claro. Porque cambiar el cuerpo implica que hay algo que no me gusta y que quiero hacer esto. Claro, exacto. Sí, es sentirse ajeno al Claro, paz, es la digamos. mutación del cuerpo, es mutarlo, cambiarlo. Exacto. Claro, interesante. Mm. Muy buena, muy completísimo entonces los estudios de grafología. Y bueno, Alejandro, si alguna persona de la audiencia se quisiera comunicar contigo, ¿nos podrías proporcionar tus redes sociales, algún número de contacto en donde se puedan dirigir a ti? Sí, mi página web es www.alejandrobeato.com. Después mi correo electrónico es consultas@alejandrobeato.com. Y en Instagram me pueden seguir como @casa-elohim o buscan Alex Beato. Y después tengo un canal de YouTube, que bueno, eso lo uso más que nada para hacer predicciones, que mi canal de YouTube es Alejandro Beato. Excelente. Para mandarte la escritura del pretendiente. Sí. Te mandamos las consultas, así nos haces el... Correcto. Exacto. Sí. Sí, ya en la presentación vimos que tenés varias ramas que nos súper interesa, así que ya mismo te estamos comprometiendo para otro programa para dedicarlo a alguna de las otras cosas de las que vos haces, ¿no? Pero bueno, para hablando hacerte de la eso, última, ¿querés hacer una pregunta, Germán? Sí, porque hablando de eso de Ale, como es numerólogo, los números también hablan de la sexualidad, ¿o no, Ale? Sí. Tenemos números que hablan de la sexualidad y tenemos arcanos y tiradas de tarot que hablan también de la sexualidad. Ah, Sí. mirá vos. Todo sale. Y con los registros akáshicos también podemos ver ciertas cuestiones, por ejemplo, de nuestra sexualidad. Sí, el registro en realidad es más amplio. Vas a ver vidas pasadas, vas a ver patrones kármicos, conflictos, situaciones de vidas pasadas o de esta vida de la infancia, situaciones que pasaron, pero no tanto lo sexual. Puede ser una situación X. Claro, pero yo me imaginaba por ahí algún tipo de disfunción que tengamos hoy, que por ahí No, tenga con relación. registros no, eso no sale. Ah, No. listo. Podés ir ver una vida pasada en la cual fuiste homosexual o fuiste hombre o mujer, tuviste casado o un amor prohibido, eso lo podés ver, pero como historia de vida pasada. Claro, ahí va. Perfecto. Ujú. Nori, ahora sí te dejamos. Ok. Bueno, como siempre nosotros cerramos con esta pregunta final que tiene que ver con el nombre del programa, entonces queríamos preguntarte para vos, ¿qué es tener sexo con onda? Que es tener sexo con onda. Para mí tener sexo con onda es que me guste el otro, que me guste su cuerpo físicamente y que sexualmente me genere esa calentura, ese morbo para activar el deseo sexual con esa persona y que sea intenso el acto sexual, sí. Y que sea así, fugaz y que se repita. Muy bien. Sin afecto, pero sí, porque es el momento. Claro. Como espontáneo. Bueno, Ale, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Realmente De nada. fuiste re claro con todo lo que transmitiste y como dijo Nora, te vamos a comprometer para que vengas a hablar sobre otros temas. Dale, ningún problema. Dale. Muchísimas gracias. Muchísimas No, gracias. Y ahora vamos a dar las redes del programa, que no las dimos, por si la gente les quedó hacer alguna pregunta a Ale, nos la puede transmitir a nosotros y nosotros se la retransmitimos a Ale, que es el Instagram, Sex Onda Radio, el Face,
Onda Radio, Onda Sex Radio, nuestro mail, sexondaradio@gmail.com, y nuestro WhatsApp, que es más 54 911 6555 9296. Y hoy nos vamos a ir con el tema de Marc Anthony, Vivir mi vida. Los esperamos el jueves que viene. Chau, 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 chau a todos. Chau, Nora. Chau, Susi. Chau, Ale. Chau, Lara. Nos vemos el jueves que viene. Chau, chau.